Gracias te damos una vez más en esta noche por el privilegio tan especial que nos das de estar en tu casa. Gracias, Señor, por todo. Ahora, Dios mío, al abrir tu palabra en esta noche, danos de tu gracia. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para que podamos, Señor, entender qué es lo que tú quieres, Señor, poner en nuestro corazón en esta noche. Gracias, gracias, gracias. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, estamos estudiando, hermanos, el libro de Romanos. Yo les he dicho, ¿verdad?, que el libro de Romanos es algo increíble, es algo tremendo. Si usted pone atención, hermano, a cada una de las cosas que estamos viendo, acuérdese que lo estamos estudiando verso por verso y estamos viendo muchas cosas importantes, ¿verdad? En esta primera sección mayor, hermanos, de Romanos, que abarca del capítulo 1 hasta el 3 más o menos, Pablo muestra evidencia de que todo el mundo ha pecado. La primera sección de Romanos es el pecado, dijimos, ¿verdad? Y contesta la pregunta, ¿por qué necesito ser salvo? Y él dice que todo el mundo ha pecado y por lo tanto todos necesitamos el perdón y la salvación. Ahora, en los primeros 3 capítulos de Romanos, Pablo identifica 3 distintos tipos de personas que necesitan perdón, que necesitan ser salvos. En primer lugar, ustedes saben, hace unas semanas vimos que están los rebeldes, o sea que están del capítulo 1, más o menos hasta el versículo 32. Estos son los que se rebelan abiertamente a Dios, reprimen la verdad, rechazan la verdad y reemplazan la verdad. Pablo dice que son culpables de 2 clases de pecado. Impiedad. ¿Qué es la impiedad? Vivir como si Dios no existiera. E iniquidad. ¿Iniquidad qué es? Iniquidad es vivir sin reglas. Hay personas, ¿verdad?, que viven de esa manera. Pablo dice que esa gente necesita salvación. O sea que esos son como los más malos, ¿verdad?, que cita Pablo. Pero luego, en segundo lugar, él trata con otro tipo de personas del capítulo 2, en el capítulo 2, del 1 al 16. Y esa persona es la persona respetable. Esa persona dice, soy bueno, soy observador de la ley, no soy como los del capítulo 1, o sea, no soy malo así. Estas personas piensan que son superiores y prontos para juzgar a los que fallan. Pero Pablo dice que también ellos son culpables ante Dios. Y él da las razones por las que no deberían de juzgar a esa gente. En primer lugar, porque ellos hacen lo mismo. En segundo lugar, porque juzgan con un juicio no justo, porque no ven toda la verdad. En tercer lugar, porque piensan que al juzgar a otro, se colocan en un lugar más favorable delante de Dios. Luego esa gente no valora la bondad y misericordia de Dios sobre ellos. Y aprendimos, ¿verdad?, que solo Dios tiene el derecho de juzgar. Entonces, fíjense cómo se está construyendo esto, ¿verdad? En el capítulo 1 están los más malos, los que de plano se rebelan contra Dios. Luego en el capítulo 2 habla de estos que según se creen muy buenos y que se atreven a juzgar a los del capítulo 1, pero dice Pablo, ustedes son lo mismo. Pero luego Pablo ahora va a mencionar a otro tipo de gente, y que son los religiosos, fíjense. Estos no se consideran pecadores, no se consideran solo personas con una buena moral, sino que estos piensan que están un escalón más arriba, o sea, son los religiosos. Y Pablo usa a los judíos como ejemplo, porque Pablo era judío, era lo que era Pablo, judío. Él dice que estas personas confían en la religión para salvarse. O sea, de estos 3 grupos, este es el grupo más difícil de alcanzar, fíjense, la persona religiosa. La persona religiosa es más difícil de alcanzar porque esta persona está tratando de ganarse su entrada al cielo, está confiando en su religión para salvarse. Pablo dice que es posible ser religioso y aún así estar perdido. Puede ser miembro de una iglesia y aún así puede estar en camino a la condenación. Hermanos, esto es muy importante que entendamos esto, ¿ok? Porque puede ser otra vez
que sea una persona muy religiosa, tal vez se vista de cierta manera, tal vez se comporta de cierta manera, pero a lo mejor esa persona puede estar en camino a la condenación. Ahora, déjeme darle una definición de religión. La religión, hermanos, es el intento del hombre por alcanzar a Dios. La religión es el intento del hombre por alcanzar a Dios. Pero la Biblia, hermanos, habla de relación, no de religión. Es una relación con Dios la que nos salva. Entonces, relación es el intento de Dios para alcanzar al hombre. Y esa relación la encontramos en Jesucristo. Quiero repetir esto porque es importante. La religión es el intento del hombre por alcanzar a Dios. En cambio, la relación es el intento de Dios por alcanzar al hombre. Y otra vez, esa relación la encontramos en Jesucristo. Entonces, empezando en el verso 17 de este capítulo, Pablo trata específicamente con la religión judía. Otra vez porque él era judío. Pero los principios se aplican a cualquier persona que piensa que su religión le puede salvar. Entonces, el propósito de esta sección, hermanos, es mostrar que una religión sin Cristo no nos salvará. Entonces, Pablo empieza dando algunas características de la persona religiosa. En primer lugar, si quieren escribir, en primer lugar, dependen de un nombre esas personas, dependen de un nombre. Verso 17, si empezamos a leer el verso 17, dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. O sea, esas personas dependen de un nombre. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Los judíos, hermanos, pensaban que su nombre era un pasaporte instantáneo al cielo. No importaba lo que hicieran, no tenían que preocuparse por el futuro. La palabra judío, hermanos, viene de la palabra Judá. Judá literalmente significa alabanza. Así que la palabra judío significa que, o más bien dicho, significa uno que alaba o el que alaba a Dios. Los judíos, hermanos, dependían de su nombre. Si les preguntaban, ¿estás bien con Dios? Su respuesta era, por supuesto, soy judío. Hermanos, yo les he dicho, ¿verdad? Yo conozco a Sergio Bacari ya por varios años, él es judío, y él es así, hermanos. Él dice que él es sacerdote, o sea, lo oigo casi todos los días. Él vive pues ahí en Israel, ¿verdad? Pero él dice que él es sacerdote porque él no recuerdo de qué tribu es él, y dice que el sacerdocio se hereda, pues ya se pasa. Y él hace sus oraciones así, y él cuando presenta a un niño lo presenta, o sea que, pero él vive de una manera totalmente sin Dios, ¿verdad? Pero él, porque como es judío, entonces, como que por ser judío solamente, eso le basta. Ahora, como le digo, existe gente así hoy. Si le preguntan a alguien, ¿conoces a Dios? Tal vez contestarán, y estoy hablando ya de cualquier persona, ¿verdad? Esa gente contestará, claro que sí, soy cristiano, o soy presbiteriano, o soy bautista, o soy pentecostal, etc. O mis parientes eran cristianos, o mis abuelos eran misioneros, o mi tío es pastor. Como si uno pudiera llegar a ser cristiano por herencia. Podríamos insertar el término miembro de la iglesia. ¿Eres cristiano? Claro, voy a la iglesia, asisto a tal y tal iglesia. Como si eso te hiciera instantáneamente cristiano. Escúchenme, hay gente que dice que es cristiano, incluso porque es americano, porque es de este país, fíjense. Este país es una nación cristiana. Entonces, si eres de este país, entonces eres cristiano. Asistir a la iglesia no te hará cristiano. El hecho de que seas de este país no te hace cristiano. No se trata de membresía. No es el nombre el que te hace creyente. Pero esta gente religiosa, en primer lugar, dependen de un nombre. En segundo lugar, esa gente depende de reglas y mandamientos. Vamos a seguir leyendo el verso 17. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Y te apoyas en la ley. O sea, dependen de reglas y mandamientos. Cuando dice te apoyas en la ley, está hablando de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento.
comúnmente llamado, ¿verdad?, el Pentateuco. O sea, penta significa 5. Estos eran los primeros 5 libros escritos por Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los judíos le llaman la Torá. Los judíos pensaban que sencillamente porque la ley fue dada a su nación, eso les hacía creyentes, y que ellos poseían la salvación instantánea, si la obedecían o no. O sea, si obedecían la ley o no, ellos pensaban que de todos modos eran salvos. Entonces, solo por poseer estos libros pensaban que irían al cielo. O sea, el hecho es de que la ley nunca ha salvado a nadie. Gálatas enseña que ese no es el propósito de la ley. En Gálatas 3:11, fíjese lo que dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. O sea que los judíos dependían de la ley. Ahora en nuestros días, hermanos, podemos preguntarle a alguien: ¿eres cristiano? Y tal vez te conteste: claro, tengo una Biblia. O sea, como si por el mero hecho de tener una Biblia, que tal vez ni siquiera la lees, vas a ir al cielo. No, es más que tener una Biblia. Hay que ponerla en práctica. Ahora, en tercer lugar, hay una tercera característica. Esta gente depende de su posición con Dios. Otra vez, dice el texto: he aquí, tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Y luego dice: y te glorías en Dios. O sea, dependen de su posición en Dios y te glorías en Dios. Los judíos, otra vez, pensaban que tenían una posición preferida con Dios. Pensaban que, siendo que eran el pueblo escogido, gozaban de un estatus especial. Ellos decían: Dios nos ama más a nosotros, por lo tanto somos especiales. Hermanos, hay personas que se sienten orgullosas de su denominación, piensan que es la mejor. Ellos dicen: mi denominación es la verdadera, todas las demás son falsas. Hermanos, al estudiar las Escrituras, encontramos muchas veces Dios pasaba de largo la religión organizada para anunciar su mensaje. Hermanos, cuando Dios quiso anunciar el nacimiento de Jesús, ¿a quiénes se los anunció? ¿Fue a los sacerdotes? No. ¿A quiénes primero apareció? A los pastores, la sociedad menospreciada. Pasó de largo a los sacerdotes, los rabí, los maestros, los grupos denominacionales. En Lucas 3, verso 2 dice lo siguiente: vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Fíjense, ¿quién era Juan? Juan no era nadie, no era de la religión organizada. Muchas veces, hermanos, Dios hace eso. No puede entregar su mensaje a los religiosos que piensan, ¿verdad?, que tienen una posición preferida con Dios. Ahora, en cuarto lugar, otra característica es que dependen de su conocimiento. Fíjese, voy a leer otra vez el texto completo. Y aquí ya está el versículo 18, dice, el 17 dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y luego dice: y conoces su voluntad. O sea, esta gente depende de su conocimiento y conoces su voluntad. Y eso fue cierto, hermanos. Si alguien desde siempre conoció la voluntad de Dios, fueron los judíos. Pero eso no quiere decir que la cumplieron. No basta con conocer la voluntad de Dios, hay que hacerla. No basta con conocer la ley, hay que obedecerla. Entonces, esta gente depende de un conocimiento. Sí la conocen. Y otra vez, hay mucha gente que sabe mucha Biblia, pero realmente no practican nada. Entonces, de nada te sirve eso, que sepas mucha Biblia. Ahora, en quinto lugar, ellos dependen de su alto nivel moral. Sigue diciendo el verso 18: e instruido por la ley, apruebas lo mejor. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Fíjense, hermanos, en Filipenses capítulo 1, verso 10, tenemos la misma frase:
Esta frase se usa solo 2 veces en la Biblia. En Filipenses dice, para que aprobéis lo mejor. O sea, habla de valores, prioridades. Y no hay nada de malo en eso, hermanos. Es bueno. Uno debe mantener un alto nivel moral, un código fuerte de la ética y aprobar lo que es superior. O sea, en otras palabras, ser personas de integridad. Pero la integridad moral no te abrirá el cielo. Los valores y prioridades son buenos, pero no son suficientes para llevarte al cielo. Los judíos, hermanos, y mucha gente religiosa pensaban que eran superiores debido a su ética moral. Fíjense, hermanos, hay mucha gente hoy en día que dice, no necesito ir a la iglesia, pues yo soy mejor que fulano. Los judíos, hermanos, y la gente religiosa, por lo regular tienen una moralidad superior. ¿Por qué? Pablo dice, porque están instruidos por la ley. O sea, habían estado leyendo la palabra de Dios. Esta palabra, hermanos, o la palabra de Dios, nos enseña que debemos tener integridad. Muchos de los judíos tenían memorizados los 5 primeros libros de la Biblia. Tenían mucho conocimiento intelectual y eran estudiantes de la Biblia, pero el conocimiento bíblico no te llevará al cielo. Entonces, fíjense, hermanos, de manera sistemática, Pablo está derrumbando cada soporte de la gente religiosa. Piensan que por su religión o que su religión le dará el pasaporte al cielo. Los judíos y los religiosos dicen, no soy inmoral, como los del capítulo 1, ¿verdad? Ahora hablando de Romanos. Soy mejor que la persona moral del capítulo 2. Soy religioso, hago buenas obras, trato de agradar a Dios por lo que hago, leo la Biblia y estoy instruido en la ley. O sea, los judíos se sentían orgullosos de ser así y de la misma forma también los religiosos. Ahora, esta es la sexta característica de los religiosos. Ellos se sienten superiores a los demás. Vea el versículo 19 y 20, dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Fíjense, hermanos, comparemos los términos que usa el religioso para sí mismo y los que usan para los demás. Fíjense, el verso 10 dice, yo, ¿verdad? El religioso dice, yo soy guía, soy luz, soy instructor, soy maestro. Es lo que piensa decir la gente religiosa. Ahora, ¿qué es lo que piensan de los demás? Dice ahí, son ciegos, están en tinieblas, son indoctos, ignorantes y son niños, ¿verdad? Y luego, ¿qué piensan otra vez acerca de ellos mismos? Somos los maestros, los guías, todos los demás son ciegos, ignorantes, en las tinieblas. Se deleitan en demostrar su conocimiento de la Biblia. O sea, es una característica de la persona religiosa. Usan la Biblia como martillo para pegarte en la cabeza. Siempre tienen un versículo para citar. Hermanos, hay un hecho, y es que Dios le dio la ley a los judíos. Pero ¿por qué se las dio, hermanos, a ellos? ¿Para que se sintieran superiores a todos los demás? No, se las dio para que fueran misioneros al mundo. Pero el problema es que no cumplieron con su deber. No cumplían con su deber, lo guardaban para sí mismos. Ahora entonces Dios ha escogido a otro grupo para compartir el mensaje con el mundo. Y ese grupo es la iglesia, o sea, somos nosotros. Entonces, la característica de la gente religiosa es que tienen una actitud de superioridad hacia los demás. Hermano, si tu fe te hace sentir superior a los demás, tú tienes una religión, no una relación. La verdadera fe
no te hará sentirte superior. Billy Graham decía algo importante. El evangelismo, dijo, es un mendigo contando a otro mendigo dónde puede encontrar pan. O sea, no soy mejor que nadie. Cuando comparto el evangelio no es porque soy superior o más perfecto. No lo soy. Sencillamente he encontrado algo bueno que tengo que compartirlo. Es como, hermanos, si yo encontrara, como dije la otra vez, si yo encontrara la cura para el cáncer, pues lo compartiría, ¿verdad?, con otros. O sea, sencillamente somos eso, somos mendigos, ¿verdad?, compartiendo el pan con alguien más, nada más. Ahora, en séptimo lugar, hay otra característica de los religiosos, y es que dependen de su discurso, pero no siempre practican lo que predican. Fíjense, el verso 21 y 23 dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Hermanos, Pablo en estos versos nos da la siguiente característica de la gente religiosa. La gente religiosa es propensa a la hipocresía porque sus normas son externas. Predican normas que ni ellos mismos pueden cumplir. Quiero que ahí en tu Biblia, en tu bosquejo, subrayes las palabras: enseñas, predicas, dices, te jactas. ¿Qué es lo que tienen en común estas palabras? Todas se relacionan a cierta parte de tu cuerpo, o sea, la boca. Los religiosos son buenos para predicar, pero incapaces de cumplir con lo predicado. Pablo está diciendo: tu andar no es como tu hablar, tu conducta no está de acuerdo con tus palabras, tu manera de vivir no es consecuente con tus creencias. Dices una cosa, pero haces otra. Fíjese, ahí en el libro de Isaías, capítulo 29, verso 13, dice la Biblia: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermanos, la gente religiosa solo honra a Dios con su boca. El domingo están en la iglesia, oran, cantan alabanzas, pero salen y su estilo de vida no concuerda con lo que hicieron. Ahora, en Ezequiel capítulo 33, si lo quiere buscar, el versículo 31 y 32, es una cita que se relaciona con lo que dice Pablo aquí en Romanos. Ezequiel 33, 31, 32, fíjense lo que dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. O sea, hermanos, la gente religiosa asiste a la iglesia, escucha el sermón, la música, incluso cantan, pero luego salen sin ninguna intención de poner en práctica lo que oyeron. Pablo dice: no es suficiente. Hermanos, hasta aquí en estos versos, Pablo ha señalado 7 características de una persona religiosa. Ahora, hermanos, ¿cuál es el resultado? ¿Cuáles son los efectos negativos
de la religión en el mundo. Verso 24, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Fíjese qué tremendo es eso. Cuando una persona se cree, o sea, tiene todas estas características, ¿verdad? Sabe mucho, hace muchas cosas, pero no pone en práctica nada. Entonces, fíjense, como resultado, o sea, el resultado dice que el nombre de Dios, dice, es blasfemado entre los gentiles, o sea, que los que no conocían a Dios, por causa de vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos? Lo que dice es, por causa de tu religión, los no creyentes dan la espalda al Evangelio. Por causa de tu supuesta piedad, los no creyentes rechazan a Dios. Hermanos, mucha gente que no va a la iglesia no es porque tienen problemas con Dios, tienen problemas con los cristianos. No tienen problemas con el Señor, sino con la iglesia, con lo que perciben de ella. Tienen problemas con los creyentes que tienen una actitud de superioridad, pretenden ser perfectos, se jactan de su relación con Dios. Todas estas características que hemos mencionado, gente que no practican lo que predican. Hermanos, la gente, ¿verdad?, siempre tendrá pretextos para no buscar a Dios, siempre, pero en ocasiones tienen razón, se quejan de los cristianos y hasta hablan mal de ellos. Es lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos. Para los judíos, hermanos, el peor pecado era la blasfemia. Blasfemar es deshonrar el nombre de Dios. Pablo dice, por la manera en que ustedes viven, los no creyentes no quieren tener nada que ver con la iglesia. Pablo dice, ustedes piensan que son maestros, instructores, guías para todo el mundo, pero en realidad están provocando que ellos no quieran saber nada de Dios. Hermanos, ¿alguna vez han escuchado, o tal vez alguna vez alguien te ha dicho, si ser cristiano significa ser como esa persona? Así estoy bien. Ellos dicen, ¿eh? Si ser cristiano significa ser como fulano, pues así estoy bien, o sea, no quiero. Creo, hermanos, que lo que la Biblia nos está diciendo es que debemos tener cuidado con nuestra actitud hacia los no creyentes, hacia la gente que no conoce al Señor Jesús. Fíjese, hermanos, se dice que Gandhi estudiaba las enseñanzas de Cristo y estaba a punto de convertirse al cristianismo. Pero al llegar a este país, viajando a los estados del sur, a donde se supone que había más cristianos, él se encontró con que no lo dejaron entrar a un restaurante por ser de color, fíjense, porque Gandhi era indio, ¿verdad?, pero era moreno. Entonces Gandhi escribió más tarde que rechazaba el cristianismo no por algo de Cristo, sino por causa de los cristianos y la hipocresía en sus vidas. Hermanos, hay dos cosas que debemos de recordar. Nuestro deber es compartir a Cristo con los no creyentes, no hacerlos religiosos. O sea, sencillamente, Dios los va a ir cambiando, ¿verdad? Dios los va a cambiar. Nuestro deber es compartir, Señor, a nuestro Señor Jesucristo con los no creyentes. Y en segundo lugar, y esto es importante, fíjense, a veces nos cuesta entender esto, pero nunca debemos esperar que un no creyente actúe como creyente hasta que lo sea. Y eso incluye, hermanos, a nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo. Nadie puede cambiar si no tiene a Cristo en su vida. O sea, es la única manera de cambiar.
Es la única manera de cambiar. Hermanos, el hecho es que la gente del mundo está mucho más dispuesta de recibir las buenas nuevas que nosotros, ¿verdad?, de compartirlas. Ellos lo desean y lo esperan. Lo que no quieren es una persona religiosa tratando de forzarles a aceptar una religión. O sea, que no hablemos de religión, hablemos de una relación con Cristo. Hay una diferencia, hermanos, entre ser espiritual y ser religioso. ¿Sabe qué, hermanos? El Señor Jesús era totalmente espiritual, pero creo que era muy normal el Señor Jesús. Por eso se le acercaba a todo tipo de gente. Por eso los niños, ¿verdad?, se acercaban con Él. Debemos ser, hermanos, como Jesús. Debemos ser como Jesús. Y número 8, la característica número 8 de un religioso es que dependen de ritos. Dependen de ritos. Los versos 25 al 29 dicen: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el circunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermanos, en estos pasajes, Pablo hace algunas observaciones importantes acerca de la circuncisión. Esa práctica, hermanos, había llegado a ser un rito, un fin en sí mismo. En los versículos 28 y 29 hay unas palabras claves. En el versículo 28, si quieres subrayar la palabra exteriormente, y en el verso 29 está la palabra interior. O sea, está hablando de la diferencia entre la práctica exterior y una actitud interior. Hermanos, en el principio, la circuncisión era una expresión de fe, simbolizaba una entrega a Dios. Era como un anillo de bodas para los judíos, o sea, lo que es el bautismo, ¿verdad?, para los cristianos. El anillo de boda sirve para recordar los votos que hicimos, pero un anillo solo vale tanto como los votos detrás de él. Si no hay compromiso detrás, queda sin valor. Sin compromiso no vale nada y no sirve de nada. Entonces la circuncisión era un símbolo del compromiso del judío hacia Dios. Pablo dice que el símbolo no significa nada si no está acompañado de un compromiso interior. Abraham, hermanos, inició esta práctica en el Antiguo Testamento. Todo niño judío era circuncidado como símbolo de que era dedicado a Dios, pero llegó a ser un rito. O sea, los judíos llegaban a pensar que el estar circuncidado era como tener un pasaporte al cielo. Hermanos, podríamos tal vez sustituir la palabra circuncisión por alguna otra palabra y salir con la misma idea tal vez. Podríamos usar la palabra bautismo, Santa Cena, la membresía en la iglesia, no importa qué rito sea. Todas estas cosas son símbolos inútiles si no hay un compromiso detrás de ellos. O sea que la persona religiosa tiende a depender de ritos, pero un rito sin compromiso no tiene ningún valor. Ahora, hermanos, si alguien era religioso, era Pablo.
No había muchos como él. Si quieren ir conmigo a Filipenses capítulo 3, él nos da su testimonio acerca de la religión, fíjense. En los versos 4 y 5 dice, aunque yo tengo también de confiar en la carne, ¿de qué confiar en la carne? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Y luego empieza él a decir, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fíjense, hermanos, Pablo guardaba todas las leyes, era perfectamente religioso. Pero Pablo, hermanos, confiaba en su religión. Dice, verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, Pablo dice, lo que es importante es mi fe en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Hermanos, en los 2 últimos versículos de este capítulo, Pablo concluye respondiendo a una pregunta. ¿Quién es el judío verdadero? ¿Quién es el judío verdadero? Y quizás se sorprendan, pero esa pregunta hoy en día aún es de las más debatidas, hermanos, en la nación de Israel. Algunos dicen que es en base a la religión. El judío verdadero es alguien que mantiene sus costumbres como comer comida kosher y obedecer todas las leyes del Antiguo Testamento. Sin embargo, hermanos, hay muchos judíos que son ateos en Israel. Dicen que el judaísmo no es una religión, sino que es una raza. Hay los que dicen que es por herencia, ¿verdad? Como yo les decía de este hombre. Pero ¿qué de los que se han convertido al judaísmo? O sea, personas, ¿verdad?, que no eran y que se convirtieron. Hay judíos negros y judíos orientales pidiendo permiso de vivir en Israel, ¿verdad?, como israelitas. Entonces, puede ser negro y judío, puede ser oriental y judío. Ellos están tratando de decidir quiénes de verdad son judíos. ¿Es por raza o es por religión? Entonces la respuesta de Dios está en los versículos 28 y 29, que dice otra vez, pues no es judío, ya lo leímos, pues no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior, en espíritu, no en letra. Dios dice, hermanos, que nada externo puede hacerle a uno judío. No es por rito, raza, cultura o religión. O sea, es un asunto del corazón. Es lo del interior, hermanos, lo que vale. Allí en Gálatas capítulo 3, verso 29, Pablo dice otra vez, ¿quién es el judío verdadero? Dice, y si vosotros sois de Cristo, fíjense, Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. O sea que si eres de Cristo, entonces eres judío. O sea, llegamos a ser judíos espirituales cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, el Mesías. O sea que eso te hace judío. Ahora, abriéndolo de otra manera, ¿qué es lo que te hace hijo de Dios? ¿Quién es cristiano? ¿Quién es salvo? No necesariamente alguien que ha sido confirmado, bautizado, que participe de la Santa Cena, miembro de la iglesia, sino que es la fe en Cristo lo que te hace cristiano. Es la fe en Cristo. Ahora, ¿qué es lo más importante en esta sección? Pablo dice, no necesitamos más gente religiosa. La religión nunca ha salvado a nadie. No importa cuál sea, católico, protestante, judío, hindú, mormón,
La religión nunca ha salvado a nadie. Pablo menciona las cosas en las que confiaban los judíos y hoy vemos que son las mismas cosas en las que la gente religiosa confía. Entonces, hermano, quiero terminar con una pregunta de aplicación. ¿En dónde está tu confianza? ¿En qué te estás apoyando? ¿Cuál es la base de tu salvación? Tal vez dices, yo nací en un hogar cristiano. Eso no basta. Tienes que hacer tu propia decisión de llegar a ser creyente. Tal vez dices, tengo una Biblia, mi familia es creyente, soy miembro de la iglesia, soy bautizado, participo de la Santa Cena, etc. Sistemáticamente en este pasaje, Pablo derrumba cada una de esas cosas y dice que no es la religión, sino una relación. Una relación. Hermanos, como dije al principio, ¿verdad? Cuando nos metemos y vamos a meternos en muchas cosas aquí en el libro de Romanos, y a veces tal vez algunas cosas como que no nos caen muy bien, ¿verdad? Pero hermanos, sencillamente Pablo no está, porque a veces, ¿verdad? Uno pues empieza a decir, no, pues entonces yo creo que sí he sido religioso, ¿verdad? Por esto y por esto. Pero hermanos, por encima de todo, tenemos que hacer a un lado todas esas cosas y decir, Señor, mi confianza está en ti, Señor. Yo sé, ¿verdad?, que aquí hay personas que por la gracia de Dios nacieron en un hogar cristiano, ¿verdad? Toda su vida han sido cristianos. Y yo tuve yo no nací en un hogar cristiano, yo nací en un hogar católico, siempre les he dicho, ¿verdad? Muy católico, y tal vez de eso yo dependía. Y entonces tampoco yo anduve en vicios de eso, ¿verdad? O sea que ningún vicio. Y hermano Aparicio siempre me dice, usted es el varón del Salmo 1, me dice, ¿verdad? Porque no anduvo en camino de pecadores y todo, aunque sí hice muchas cosas malas, ¿verdad? Pero según él dice eso. Pero hermanos, toda mi confianza y toda la confianza de usted, hermanos, tiene que estar en el Señor Jesús. Hay muchas cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero en cada cosa que usted y muchas de las cosas que hacían los religiosos, pues eran cosas bien. Pero el problema que Pablo dice es de que no pongas tu confianza en eso, sino que tu confianza tiene que estar en el Señor Jesucristo. Por eso es que una vez más quiero repetir la pregunta, ¿en dónde está tu confianza? ¿En qué te estás apoyando? ¿Cuál es la base de tu salvación? Lógicamente, ¿verdad? Cuando tú eres cristiano va a haber un cambio, se tiene que ver ese cambio, ¿verdad? Porque hace mucho tiempo muchas personas, ¿verdad?, decían, bueno, ama a la gente y vive como quieras. Porque se supone que si tú amas a la gente lo vas a tratar bien y todo, no, pero no, mucha gente como que distorsionaba eso y se iban por todos lados, ¿verdad? O muchos abusaban mucho de la gracia, ¿verdad? Oh, no, a fin que todo es por la gracia, así que pues vamos a hacer esto, al fin como no, o sea, tenemos que vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, pero otra vez nuestra confianza está en el Señor Jesucristo. Gracias a Dios, ¿verdad? Si usted nació en un hogar cristiano, qué bueno, pero eso no basta, ¿verdad? Tenemos que, cada uno tiene que llegar a hacer su decisión, ¿verdad? Su propia decisión de ser creyente, ¿verdad? Tenemos una Biblia, venimos a la iglesia, hacemos todas esas cosas, pero nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza, hermanos, está en Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude. Otra vez, sistemáticamente en este pasaje, Pablo derrumba cada una de estas cosas y dice que no es la religión, sino una relación. Quiero decir en esta noche, si hay alguien aquí que aún no has empezado esa relación con Dios, ¿por qué no empiezas ahora? Quiero que inclinen sus rostros, hermanos, y cierren sus ojos. A lo mejor tú dices,
yo he venido mucho tiempo a la iglesia, pero al escuchar todas estas cosas, hermano, a lo mejor tú descubres que realmente nunca te has entregado al Señor, que tal vez estás confiando, oh, mis papás nacieron aquí o me han traído y todo, pero a lo mejor tú no tienes nada de Dios. Entonces quiero guiarte en esta noche con una sencilla oración. Abre tu corazón en esta noche y dile, ora en tu corazón. Dios conoce tu corazón, sabe lo que estás pensando. Así que si tú no lo has hecho, yo te voy a pedir que tú digas ahí en tu corazón, Señor Jesús, ven a mi vida y sálvame. Voy a poner toda mi confianza únicamente en ti. Hermanos, esto es tan sencillo. Jesús lo hizo sencillo para que nadie pudiera decir que era demasiado difícil de entender. No debes poner tu confianza en ninguna otra cosa. Pon tu confianza, tu fe en Cristo. El cristianismo no es una religión, es una relación. Y los que ya hemos sido creyentes, hermanos, por años, ¿será posible que en algún momento hemos sido estorbo en la vida de alguien para que no llegara a ser cristiano por el estilo de vida que llevamos? Puede ser que no haya consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces te pido que le digas al Señor, Señor, ayúdame a ser profundamente espiritual. No quiero ser religioso, Señor. Ayúdame, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos.